La Reserva es una película que avanza en silencio, como la tala que no se ve pero se siente, como el miedo que se aprende a callar. En su blanco y negro austero, la selva no es paisaje, es hogar, memoria y herida. Julia cuida la reserva mientras intenta sostener a su hija y a su madre. Viven de la tierra, del café mal pagado, de un equilibrio frágil que la economía y la violencia rompen poco a poco. La tala ilegal, las amenazas y el miedo comunitario conviven con una pregunta que lo resume todo, dicha por una niña. ¿Nos vamos a quedar sin agua? La película retrata cómo el despojo no siempre llega con gritos, sino con acuerdos forzados, silencios y cansancio. Huir no salva, volver duele, y quedarse es un acto radical. En el gesto final de Julia, regresando a la reserva y soltando el café de su madre, la reserva se convierte en un canto sobrio y doloroso a la tierra que aún resiste. ¿Qué destrucción están haciendo esas personas y quiénes son? Es una reserva, no pueden estar ahí, es nuestra reserva. Miren, ¿a quién le interesa el bosque? Aquí a nadie. Es nuestra colonia la que está en juego. Son nuestras familias. Es una pena, ¿verdad?, que su familia esté pasando por esto. Pero esa es una reserva y me da mucha pena decirle que no se pueden quedar. Piensa, Julia. Pero sepan que más tarde van a sufrir las consecuencias. No por mí, no por mis hijos, no por mi familia. Pero sepan que hay alguien que ama la justicia. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo. Y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y memoria. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram. Cine a viva voz. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este podcast, de este Pantalla y Memoria. Y seguimos con estrenos, hemos estado muy activos los jueves, dejamos en pausa el doble enfoque por un momento, pero estamos con episodios de jueves, eso significa episodios de estreno. Y hoy 18 de diciembre, saludos a la gente que nos escucha en el futuro, se estrena La Reserva de Pablo Pérez Lombardini. Y tengo a Pablo del otro lado de la pantalla. ¿Cómo estás, Pablo? Mucho gusto. Hola, ¿qué tal, Enrique? No, pues muy contento aquí de platicar, de que la audiencia pueda escuchar este podcast, entonces muchas gracias. Oye, La Reserva nace de una problemática real en Chiapas, la tala ilegal, la falta de agua, la presión económica sobre las comunidades. ¿En qué momento sentiste que esta realidad necesitaba convertirse en una película? Pues mira, Enrique, en realidad esta problemática que la película aborda específicamente en el estado de Chiapas, la podemos extrapolar a México, a Latinoamérica y a varios países del mundo. Si pensamos y reconocemos la enorme cantidad de defensores ambientales que son asesinados año con año. Entonces, digamos, corría el año 2020 cuando yo me enteré de este fenómeno y me puse a indagar en él. Y fue ahí que decidí que quería tratar de abordarlo a través del cine. Es uno de esos temas, como bien mencionas, sí, a nivel mundial, pero vamos a hablar, por ejemplo, del caso mexicano, que está siempre pues, se menciona, pero no se profundiza, y es uno de los grandes problemas. Yo tengo amigos periodistas dedicados al tema, y es un asunto grande que involucra muchas cosas y que por alguna cosa no se masifica, y finalmente el tema de la película ayuda a la reflexión del mismo. ¿Te encontraste con algunas trabas, algunas problemáticas para abordarlo? Pues, o sea, realmente yo creo que cada uno de esos casos sobre los que hablas que no se profundiza, lo que pasa es que cada uno es un universo en sí mismo, cada caso responde a un contexto muy específico, a condiciones económicas muy específicas y algún proyecto extractivista generalmente, ¿no? Que es lo que realmente acaba por acabar la vida de estos activistas ambientales.
Por lo tanto, no es que enfrentáramos unas dificultades específicas, sino que el proceso cinematográfico de hacer esta película, pues sí nos llevó mucho tiempo, mucha investigación para poder adentrarnos en estas comunidades, pues con la confianza necesaria para poderlo convertir en una película. Sí. La cinta se sitúa en Montecristo de Guerrero, un lugar con su propio pulso político y ambiental. ¿Cómo fue el acercamiento a esta comunidad y qué tan involucrada estuvo en la construcción pues, del guión? Pues mira, llegamos a ese municipio primero habiendo encontrado nuestra actriz protagónica, es decir, Carolina Guzmán. Ujú. Carolina Guzmán originalmente solo iba a ser mi acompañante local en estos viajes de campo que empezaba a hacer yo por la reserva de la Biosfera El Triunfo. Sin embargo, una vez que Carolina me contó la historia de su vida, me contó todo su esfuerzo conservacionista que ha acompañado toda su carrera, rápidamente caí en la cuenta que ella debía protagonizar esta historia. Y ya luego ella, pues fue la que me guió y me llevó a estas comunidades de Montecristo de Guerrero, donde ella ya había trabajado durante muchos años en la conservación. Dimos un par de talleres de actuación con la maestra Tania Olhovich. Esos talleres de actuación, además de, digamos, familiarizar a los actores con su cuerpo, con sus voces, también nos servían para ir contando la historia como colectivamente. Yo iba más o menos contando la estructura de una forma muy general y todos los actores contribuían pues, con historias personales, con observaciones, o sea, de los aspectos que ellos conocían mejor que yo, de modo que el guión al final es como una especie de construcción, un poco la mitad la propuse yo y la otra mitad la puso la realidad. ¿Cómo trabajaste el tema del guión? La película nos muestra justo que, pues sí, la economía aprieta, ¿no? Y que eso impide a la gente defender la reserva. En algunos momentos de la película lo observamos y sabemos que, bueno, es una realidad. Lamentablemente muchos problemas de este país, por las complejidades y las realidades de todos y cada uno de nosotros, pues terminan, pues no sé si en un segundo plano, pero terminan, es muy difícil. ¿Cómo te interesaba justamente retratar la tensión entre sobrevivir y proteger la tierra? Pues yo creo que no se puede tener una conversación seria en torno a la conservación si no contemplamos la forma y los medios a través de los cuales una población se sostiene. Entonces, la región específica donde filmamos, pues es una región dedicada plenamente al cultivo del café. Y entonces rápido sentí que era fundamental que la película tratara de incorporar esa capa de la problemática, porque sí, definitivamente es muy difícil pedirle a cualquier persona que pensemos en la conservación si estamos atendiendo necesidades inmediatas, ¿no? Si se está viviendo al día y se está viviendo además en un contexto, pues, pues muy explotador, donde los productores de café, pues se ven un poco, pues sí, se desenvuelven en un mercado muy poco favorable para ellos, muy abusivo. Sí. Y digo, yo siento que la película no juzga cómo fuiste tú en el camino de lo que fuiste investigando, de estar en la comunidad, pues encontrando la misma complejidad, valga la redundancia, y tratando de ser justo, pues muy preciso en retratarlo, ¿no? Y no caer en un juicio, precisamente. Sí, pues mira, yo creo que realmente en el ámbito del arte, o sea, no nos compete a los que tratamos de hacer este arte, no nos compete dar respuestas fáciles a las cosas, ¿no? Yo creo que eso, en realidad, el cine y el arte en general, pues nos tenemos que enfrentar a las preguntas de más complejidad. Creo que además el arte dramático se beneficia cuando los conflictos que encaran nuestros protagonistas no son de fácil solución, porque entonces el espectador entra en una situación en la cual comprende que el problema no es fácil. De modo que sí, no quisimos dar ninguna mágica solución al problema, sino más bien tratar de describirlo y no obstante respetando la dignidad de los personajes. Háblame sobre la fotografía de Moritz Tessendorf, quien opta por un blanco y negro que vuelve el paisaje y la historia también de manera un poco atemporal. Cuéntame de la decisión de usar el blanco y negro y de la foto de Moritz. Pues la decisión digamos, de filmar en blanco y negro, se dio un poco por nuestro deseo de no tener que intervenir demasiado los espacios, ¿no? Mm, Con la diseñadora de producción Selva Tulián y con Moritz, precisamente
decidimos que no queríamos llegar a cambiar el color de las paredes o a tratar de buscar una armonía. Y por el contrario, el blanco y negro nos daba eso de una forma muy eficiente y poco invasiva. Ya otras discusiones posteriores pues tenían que ver con cómo retratar la naturaleza, que es un reto muy, muy grande. O sea, yo creo que todos hemos experimentado las dificultades de tratar de fotografiar un árbol, por ejemplo, ¿no? Mm. Que a veces nos impresiona y sin embargo es muy difícil hacerle justicia. Y estudiamos el trabajo de fotógrafos como Sebastián Salgado, Ansel Adams, ¿no? Dos quizás de los mejores exponentes de la fotografía de la naturaleza y que trabajan en blanco y negro. Y finalmente, pues te diría que creo que aciertas en mencionar que el blanco y negro resalta ciertos aspectos atemporales de la historia, sobre todo creo yo en conjunción con la música. Música que comisionamos a un clarinetista francés llamado Jean, y nada, sentimos intuitivamente que la combinación de esos elementos haría que la película, en lugar de permanecer, digamos, en una estética naturalista, pues quizás se pudiera elevar ligeramente a un tono ligeramente más poético. Y háblanos ahora que ya mencionas el tema de la música de esta, ¿no? Porque pues es un aire casi meditativo, ¿no? Que justamente contrasta con la violencia que asalta a la comunidad. Sí, la música, digamos, lo que pasa es que yo encontré el trabajo de este clarinetista, de este extraordinario músico por azares del destino en Spotify. Mm, Y, y digamos, sentí que el tono, el timbre de ese clarinete, el clarinete klezmer, correspondía como a lo que yo quería expresar en la música, que era como el estado interno de mi protagonista, ¿no? Es ujú. decir, el instrumento se volvía como una externalización del alma de la protagonista. Afortunadamente pudimos comisionar esa música previo al rodaje, entonces haber dispuesto de ella desde antes, pues fue un enorme privilegio para todo el crew. Y también creo que, digamos, la música hace que la película, si bien tiene una textura que puede parecer muy documental, como por la naturalidad de la forma en que se desenvuelven los personajes, al agregar la música se entiende que hay una intención narrativa en la película. Entonces, creo que ese balance funcionó muy bien y hace tal cual que el espectador rápidamente entienda que la película es eminentemente narrativa, pues. Julia vive con su hija, con su madre, y alrededor de ellas hay un grupo de mujeres que sostienen la vida diaria. La película es sostenida por un linaje femenino. Sí, en efecto, eso, pues no sé, temprano también sentimos que iba a ser muy interesante tener una familia constituida de puras mujeres, ¿no? Ujú. Ya que eso corresponde a la realidad, pues, de tantos hogares en este país. Y ya, y ya de ahí se derivaron algunos otros temas que son cruciales en la película, quizás en una capa no tan obvia, pero que tienen que ver como con la maternidad, con la continuación de un legado y con cómo, pues, digamos, hoy día creo que es más fácil imaginar una heroína, mujer, Mm. sobre todo en el contexto de la conservación. Digo, no por desestimar el trabajo de los hombres conservacionistas, pero de alguna forma tenía que ser una mujer desde muy temprano en que decidimos hacer esta película. Y otra mirada que también está dentro de la misma es la de las infancias, ¿no? Por ejemplo, el personaje de Maya, que es la hija de Julia, pregunta en algún momento, no voy a decir en qué instante, pero regresan a su casa y si nos vamos a quedar sin agua, bueno, es más bien al inicio de la misma, ¿qué significó para ti trabajar con la mirada infantil como conciencia moral también de la película? Pues mira, yo recuerdo vívidamente que cuando yo era niño en las escuelas nos enseñaron el ciclo del agua. Mm, Y el ciclo del agua fue algo digamos, a mí se me quedó muy clavado y que no he dejado yo como de maravillarme, como pues ese dibujo de monografía en que pues el sol calienta el agua, que se hace nubes. Entonces, ese es un tema que a mí me interesa sobremanera mm, y me parece muy interesante cómo pues los niños parece que comprenden mejor pues ese ciclo, ¿no? Que es el que permite precisamente que llegue agua a nuestras casas y posteriormente pues con la vida adulta, la vida en las ciudades, un poquito nos desentendemos por completo de la proveniencia de las cosas que nos sostienen. Entonces, creo que digamos los niños nuevamente ahí nos ofrecen con su inteligencia pues como pues tienen una gran lucidez a la hora de comprender el mundo, cosa que puede parecer contraintuitiva porque a veces, no sé, entre más crecemos, menos comprendemos cosas que los niños pueden entender más fácil.
Claro. Y en ese trabajo actoral entre Carolina Guzmán, quien interpreta a Julia, y Carolina Paula Pérez Mérida, quien interpreta a Maya, ¿cómo fue trabajar ese vínculo que además funciona muy bien en la película? Pues sí, tal cual, desde que identificamos a Corina, o sea, la cuestión fue que la productora, cuando visitó la locación, pues era muy niñera, ¿no? Entonces todos los niños se Mm, aglomeraban alrededor de ella y un día me dijo, échale ojo a esta niña, ¿no? Porque tiene una chispa, es como una niña muy inteligente, muy abusada. ujú, Y entonces, pues hicimos algunas pruebas, la juntamos con Carolina. Carolina también es muy niñera, tiene un gran don de gentes y ujú, pues hizo clic. Y no solo hizo clic con Carolina, sino también hizo clic con Doña Verónica, que interpreta a la abuelita. Y pues nada, son como de esos accidentes que el cine te depara de repente que todo va haciendo clic y bueno, la abuelita adoraba a la niña, Carolina ni se diga. Y ujú. pues por las 8 semanas que filmamos la película, pues fueron una familia, ¿no? Sí. Filmas en uno de los estados que más me gusta, si no es que el que más me gusta, que es Chiapas. Pero ¿cómo fue filmar ahí? Digo, la selva es, la selva es la selva, ¿no? Cuéntanos un poquito las dificultades técnicas, sobre todo de filmar ahí. Bueno, filmar al interior de la reserva, fue pues, la verdad un enorme privilegio, ya que son espacios muy bien conservados. Mm, Digamos, ahí el apoyo que recibimos de los guardabosques de la CONAMP fue fundamental, ya que ellos pues nos acompañaban, nos guiaban, eh, y teníamos que caminar como 8 horas. Era un trayecto aproximadamente de 8 horas al interior de la reserva, este prístino bosque precioso que tenemos en este país y gracias al cual pues tenemos agua dulce, ¿no? Es uno de los grandes ecosistemas que dan agua dulce a este país. Y teníamos que cargar, bueno, redujimos nuestro equipo fílmico al máximo. Teníamos 3 mulitas que noblemente nos ayudaron a cargar nuestro equipo. Y pues nada, hubo que hablar con el crew, decirles, oigan, pues va a haber que caminarle ni hablar. A lo cual algunos fueron más entusiastas que otros, ¿no? Yo les decía, es un gran privilegio, disfruten del bosque, pero bueno, sí. hay gente que no es tan afín a eso. Pero bueno, al final creo que lo disfrutamos mucho. Sí, y al inicio de la película también grabas algunos animales. Cuéntame de cómo se filmaron estos animales que vemos al inicio de la película. Ese material fílmico nos los facilitaron los guardabosques Mm, precisamente. ya. Es un material que se filma con cámaras trampa, es Ujú, decir, son cámaras que se activan con el movimiento y que ellos utilizan para monitorear las especies emblemáticas, bueno, las especies en general. Y nada, me parece un material precioso, ¿no? Porque podemos ver cómo los animales se comportan cuando no hay una presencia humana cercana. Entonces, pues nada, nos mandaron varios videos de esos, escogimos los que más nos gustaban y nos pareció un bonito, un buen inicio para la película. claro. Y también hay en algún momento de la cinta, digo igual también sin revelar el momento, en el que está el contraste de este espacio idílico y las ciudades, ¿no? Donde, pues, o sea, yo te estoy aquí hablando desde Ciudad de México y yo siempre he pensado un poco o no un poco, sino mucho sobre la desconexión que tenemos con la tierra, ¿no? O sea, ya por ejemplo uno, no se puede, si puede, ¿no? Adquirir un departamento ya ni siquiera está, o sea, está elevado, ¿no? O sea, ya ni siquiera hay una conexión directa con la tierra, estamos entre el asfalto, el concreto. Esa reflexión está todo el tiempo en la reserva y bueno, será muy interesante justo en las ciudades que la gente reflexione sobre lo alejado que estamos de ello, ¿no? O sea, afortunadamente en algunos sitios todavía prendemos o abrimos la llave del agua y cae agua, pero no reflexionamos sobre todo lo que implica eso, ¿no? Sí, definitivamente, digamos, conforme vivimos en las ciudades, más nos desvinculamos de dónde provienen el alimento y todas las cosas que utilizamos en nuestra vida diaria. Hay una tendencia global de la población humana que, digamos, me parece que en los pasados 5 años, más de la mitad de la población mundial ya está concentrada en urbes, es Ujú. decir, que, digamos, los espacios rurales cada vez pues están siendo, bueno, la gente se está desplazando a las ciudades, entonces, pues es un fenómeno de suma importancia. Y sí, tal cual, creo que, digamos, la gente que habitamos en ciudades tenemos que reflexionar acerca de eso. Y concretamente me gustaría que la película trajera consigo un diálogo acerca de qué le debemos nosotros, los habitantes de las ciudades, a los defensores ambientales que están en la primera línea de batalla
conservando todos esos espacios, ¿no? Eso, digamos, eso ya vendrá más bien con el plan de distribución que tenemos de la película, pero pues sí, definitivamente creo que es un tema que se tiene que abordar también cuando pensamos en ecología y en conservación. ¿De qué manera te transformó dirigir la reserva, Pablo? Pues la verdad es que es un proceso que me ha enriquecido muchísimo. He aprendido muchísimo, he conocido personas extraordinarias, he cimentado amistades, me ha traído un poco de paz a mi corazón también, pues ahora sí que voltear a ver directamente algo que me incomoda mucho, que me duele mucho. Esa es como una paradoja, ¿no? Que aquello que te duele, pues si lo encaras, sales del otro lado del túnel un poquito más sereno. Y además pues me ha brindado como un poquito de claridad acerca de cómo me interesa abordar el cine, cómo siento yo que vale la pena los enormes sacrificios que conlleva hacer cualquier película, y me deja con muchos ánimos pues para seguir proponiendo y para seguir aportando y siendo de servicio a mi país a través de lo que amo hacer, que es el cine. Pablo, para terminar y agradeciéndote estos minutos para Pantalla y Memoria, ¿qué es el cine para Pablo Pérez Lombardini? Pues el cine es una maravillosa herramienta para encontrarnos con los otros, ¿no? Es una herramienta para ponerlos en la piel de los demás, para aventurarnos a lo desconocido, para generar comunión y para ampliar y enriquecer nuestro mundo interno, en un cuarto oscuro viendo una pantalla donde se proyectan las imágenes. Pues te agradezco mucho por esta charla, Pablo, te deseo mucho éxito con la reserva. ¿Dónde podemos seguir el camino de la cinta una vez que ya se estrena hoy 18 de diciembre? Pues mira, en Instagram nuestro perfil es La Reserva Film, en Facebook es Película La Reserva, va a estar, en la Cineteca Nacional de Joco y de Chapultepec, aquí en la Ciudad de México, más un circuito nacional que puede ser consultado precisamente en nuestras redes. Ahí estaremos poniendo todas las actualizaciones. Muy bien, Pablo, pues te deseo mucho éxito. Muchas gracias por la charla y por la película. Gracias a ti, que estés muy bien. Yo me despido, esto es Pantalla y Memoria. Corran a ver La Reserva, es una película de verdad muy emotiva. No quise entrar en muchos detalles porque la película de verdad tiene muchas cosas que observar, pero espero que esta sea una invitación a que ustedes vayan a ver La Reserva. Yo soy Enrique Figueroa Anaya, esto es Pantalla y Memoria. Nos escuchamos, hasta la próxima. Pantalla y Memoria, el arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX.